Amazon. Literal. Eso. Muy buenas tardes. Comenzamos esta nueva charla aquí, en la cual vamos a estar pues hablando un poco de entendiendo qué es una sala ovella. Vamos a hablar un poquito. Entonces, a partir de ahí, vamos a empezar a ver justamente qué es una sala ovella, para qué sirve, los típicos errores comunes que se suelen cometer. Vamos a ver un poquillo qué factores hay que tener en cuenta. Entonces vamos a ir poquito a poco lo que es viendo qué es una sala ovella. Hoy sobre todo nos vamos a quedar con el punto entendiendo qué es eso, ¿vale? Porque normalmente es algo que no se suele ver, es algo que no se suele trabajar mucho. Pero yo cada vez que lo estaba haciendo en un cliente, la verdad que quedan encantados porque ahora veréis por qué. Simplemente ahora os quiero comentar una cosilla. Vosotros seguramente habéis visto alguna sala ovella. Y seguramente la habéis visto en más de una película. No sé si os viene a la cabeza alguna imagen de alguna película que recientemente hayáis visto o no. Un sistema de monitorización en el cual aparece un montonazo de paneles, en el cual aparece un montonazo de datos, aparecen diferentes gráficas, diferente tipo de información. Entonces, eso es una sala ovella. Vamos a ver qué es, pero para que poco a poco lo vayáis dibujando un poco en la cabeza. Y vamos a ir viendo respecto, por ejemplo, las empresas, qué es necesario que esté ahí dentro, qué factores hay que tener en cuenta y sobre todo qué es lo que hay que poner. Hoy no vamos a ahondar mucho en qué hay que poner, vamos a ver qué tipo de información,
pero no vamos a ir viendo en concreto justamente el que eso lo haremos en la siguiente charla kit que dé sobre la sala Ovella. Hoy sobre todo lo que quiero es empezar a aterrizar qué es y a partir de ahí que nos lo dibujemos, que nos quedemos bien con el concepto, entendiendo muy bien qué pasos debemos de seguir antes de empezar a poner información y en la siguiente charla pues empezaremos a desmenuzar toda esa información de qué necesidades, para qué roles va justamente y a partir de ahí empezaremos a concretar el qué. Antes de nada, pues de empezar ya justamente a comentar de qué es una sala Ovella, pues quiero hacer un poquito de review de otras charlas kit que hemos estado realizando, de esta gran saga que estamos haciendo de Agile Kids. Primero empezar a hablar de la de comunicación como principio de cambio. Esta charla la dio nuestro amigo Bob, gran compañero y gran persona, y gran conocedor del tema de comunicación. A partir de ahí, ¿qué os podéis encontrar en esa charla? Pues estuvo hablando de los diferentes tipos de comunicación, cómo se pueden llegar a utilizar en el tema de estrategia de cambio, nos daba muchos datos sobre justamente diferente contenido, diferente comunicación que hay que abrir, comunicación no verbal, nos da unos cuantos tips, nos hablaba, por ejemplo, del tema de los significados que tiene, por ejemplo, un emblema. Entonces yo os invito a que os metáis justamente a esa charla, que la tendréis por aquí en la lista de Agile Kids en el canal de Singular, que os la veáis porque os va a dar muchísima información que hay veces que obviamos y que tenemos que tener en cuenta. Y por otro lado, me gustaría hacer review también de la última charla kit que dio Sergio González, otro gran amigo, otro gran conocedor de la facilitación, y nos está hablando de la facilitación más allá del framework. ¿Por qué? Porque normalmente conocemos muchos frameworks, pero nos olvidamos también un poco de lo que es la facilitación. Entonces, ¿qué estuvo hablando ahí? Pues estaba hablando pues justamente de dinámicas pues para la toma de decisión de grupos, el tema de la divergencia, la convergencia, en qué nos puede ayudar justamente la facilitación. Así que si no os queréis perder justamente todo lo que tiene que ver con el tema de facilitación y por supuesto más allá de los frameworks que existen, os invito a que os metáis a esa charla, que empecéis a verla y que os empapéis un poquillo de ese conocimiento que nos empieza a dar Sergio. Y ya sin más, pues empezamos a ver qué es una sala Ovella. Vamos a empezar a ver justamente a entender el concepto. Ya os he puesto un dibujo mental de qué puede ser una sala Ovella. Ya lo habréis visto en más de una película. Pero sí que me gustaría que empezarais a aterrizar qué es. Entonces vamos a empezar a conceptualizar qué es una sala Ovella. Pues es simplemente lo que veis. Veis que hay un montonazo de información, vais a ver que hay diferentes gráficas, diferentes tipos de información, no todo tiene por qué ser gráficas, ¿vale? Que nos tiene que servir pues para tomar decisiones. Entonces, como concepto, ¿con qué nos podemos quedar? Pues es un método de gestión visual que ayuda a enfocar a la organización. Es decir, esto es para las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas normalmente son muy grandes, ya sean grandes, medianas o pequeñas, puede llegar a servir y mucho para tomar decisiones. En cualquier momento, ya sea al principio de un año, porque empezamos a empezar a ver justamente qué proyectos pueden empezar a realizarse respecto a los objetivos que se está marcando una compañía, o simplemente cómo están trabajando los equipos, cómo están yendo esos proyectos, en qué estado están, etcétera, etcétera. Entonces nos va a ayudar a eso, a enfocar a la organización para conseguir esa serie de objetivos que se están poniendo normalmente anualmente, ¿vale? También se puede trabajar esos objetivos de una manera trimestral, pero tenemos que tener unos radiadores de información, unos diferentes soportes y elementos visuales en los cuales poder apoyarnos para tener claro qué es lo que hay que decidir, porque no nos vale a través de sensaciones, no nos vale a través de, ay, pues mira, pues, creo que podría ser esto, no. Vamos a intentar apoyarnos en unos datos empíricos y a partir de ahí los roles que estén implicados dentro de esa sala Ovella, que ya veremos justamente cuáles son, empezaremos a tomar esa toma de decisiones. Entonces, quedaos con este dibujo, ¿vale? Es un montonazo de monitorización que a partir de ahí nos ayudará justamente a conseguir esos objetivos, por lo tanto, a tomar mejores decisiones. ¿Qué objetivos persigue?
Pues trabaja una cuanta serie de objetivos. ¿Por qué? Porque no solo busca uno, no solo busca el que se puedan conseguir unos objetivos a nivel de empresa, sino que simplemente a través de una sala Ovella vamos a conseguir una serie de objetivos que siempre nos preocupan normalmente de cara a la transformación, de cara a cómo está yendo justamente los proyectos, vamos a ver qué necesidades tienen los diferentes roles, entonces nos va a ayudar a conseguir una serie de objetivos, no solo persigue uno, hemos visto cuál es el principal, pero vamos a ver cuáles son igual de principales, aunque por ejemplo no lo haya nombrado. Aquí vemos una serie de objetivos que persigue, es decir, ¿qué persigue? Pues persigue tener una visibilidad y transparencia, es decir, no solo nos vale el tener ahí datos y que se quede restringido a un número de roles. ¿Por qué? Porque no es necesario, es decir, cuanto más gente tenga esa información, mejor van a poder colaborar, va a haber mejores canales de comunicación, vamos a tener una serie de alrededores de información en los cuales poder apoyarnos y sobre todo lo que queremos fomentar es eso, es una transparencia, una visibilidad total de qué estamos haciendo a nivel de empresa, ya sea por diferentes líneas de negocio, ya sea a través de diferentes programas de cómo está estructurada justamente la empresa, pero queremos ayudar a eso. ¿Con qué? Con el objetivo de poder mejorar siempre, ¿vale? Porque siempre queremos que haya una mejora continua, no somos perfectos, ninguna empresa es perfecta, ningún equipo es perfecto, ningún programa es perfecto, por lo tanto siempre se puede mejorar. Y esos radiadores de información que vamos a tener, ya sean gráficas, ya sea algún roadmap, ya sean unos OKR puestos, nos van a ayudar a eso, a tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Por ejemplo, si tenemos la estrategia que persigue la compañía, a partir de ahí podemos trabajar justamente una serie de objetivos. ¿Y esos objetivos cómo se persiguen? Pues viendo qué tipo de proyecto podemos llegar a realizar. Entonces, lo que queremos justamente es ver cómo empieza a enganchar todo eso hasta que llega justamente a los equipos. Queremos una visión end-to-end. Ahora veremos un poquillo más de qué manera podemos visualizar ese end-to-end, pero sobre todo los objetivos que persigue son estos, el tener una visibilidad de todo lo que se está realizando, a qué engancha contra qué objetivos esos proyectos, qué es lo que están haciendo los equipos, cómo van a la hora de construir justamente eso que habían dicho que se podía realizar en esos proyectos. Por lo tanto, queremos una transparencia. ¿Por qué? Porque la mejor manera de poder llegar a esos objetivos que se pone justamente la compañía es a través de ser transparentes, a través de ver cómo vamos en un momento indicado y a partir de ahí ver qué podemos hacer. Queremos sobre todo que colaboren, es decir, no queremos que haya silos, van a seguir existiendo, pero queremos mejorar esa comunicación entre los diferentes silos. ¿Por qué? Porque vemos que hay una dirección general, vemos que hay unos directores de área, a partir de esos directores de área pues puede haber una serie de programas, una serie de proyectos, entonces queremos que haya colaboración entre todos los roles del end-to-end, es decir, desde arriba, de la parte de portfolio hasta la parte de equipos. Por lo tanto, vamos a ayudar a esa colaboración, a esa comunicación que tiene que haber entre todos esos roles. Y los alrededores de información, ahora veremos qué tipo de información va a ser necesaria, dependiendo de qué roles se vayan a meter justamente en esta sala Ovella. Por lo tanto, lo que hay que ver es ver qué tipo de información va a ser necesaria. Ahondaremos un poquillo en que no toda información es válida. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es que haya justamente un overbooking de información, por lo tanto eso nos empieza a marear. No queremos que haya datos que realmente no son relevantes para no tener que trabajarlos, por lo tanto simplemente están ahí de pegote. No queremos esa información de pegote. Queremos información que realmente sea útil para tomar decisiones en un momento indicado. Eso es lo que persigue justamente una sala Ovella. Por lo tanto, con todo lo que os estaba comentando, una sala Ovella nos va a ayudar a conseguir una serie de objetivos. Y eso es lo que estábamos hablando. Mejorar en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque a más datos, a más información, va a ser mucho más fácil tomar una buena decisión. No lo podéis ni imaginar la de tiempo que se pierde
por lo tanto, la de dinero que se pierde tomando decisiones. Hay muchas reuniones, muchísimas, en todas las empresas, y cuanto más grande es la empresa, mayor es este dolor del tema de las reuniones. Por lo tanto, queremos afinar muy bien el tiro. Por lo tanto, si tenemos un apoyo en el cual poder basarnos para tomar una decisión, mejoraremos todo el tema de reuniones, mejoraremos el tener que estar juntándonos, porque hay que tener en cuenta que cada reunión cuesta dinero. ¿Por qué? Porque a más personas metidas en una reunión, más tiempo estamos robando de que sean unos roles más pragmáticos a la hora de realizar sus funciones. Por lo tanto, vamos a mejorar esa toma de decisiones con lo que vayamos a poner en esa sala bella. Vamos a mejorar los silos. ¿Por qué? Porque es decir, normalmente siempre está la jerarquía mandando sobre toda una compañía, pero queremos que poco a poco esa comunicación que hay entre los diferentes silos, poniendo como esos grandes 3 niveles que hay, que es la parte de portfolio, la parte de programas y la parte de equipos, que empiece a fluir mucho más. Ejemplo, yo he estado con equipos o he estado con programas o incluso con la gente de portfolio que la información no llega a todos los lados. Hay una serie de información que es necesaria que llegue y que empiece a calar dentro de cada uno de esos 3 niveles. ¿Por qué? Porque tenemos que estar informados. Queremos ser transparentes, tenemos que estar al corriente de qué está ocurriendo, de cómo vamos, de cómo va este proyecto, si justamente este proyecto ahora mismo está bloqueado, tenemos un riesgo, un impedimento, porque hay que tomar una decisión en un momento dado. Y queremos que todos los actores que están implicados sean conscientes, por lo tanto, tengamos una transparencia de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, va a mejorar mucho esos canales de comunicación entre los diferentes roles. Hay muchas veces que esa jerarquía pues da muchas veces miedo. ¿Por qué? Porque, bueno, yo no me voy a meter en estos fregados y mejor que se meta justamente mi jefe directo y que tomen la decisión. No, es que a lo mejor tú tienes una serie de inputs que él no tiene y que es necesario que se sepan. ¿Por qué? Porque eso puede tomar una diferente dinámica a la hora de tomar una decisión. Por lo tanto, hay que comunicar. Y si no se comunica, vamos a intentar poner de la mejor manera una serie de alrededores de información simplemente para que esa información esté ahí, al consumo de todos, en todo momento. ¿Vale? Enfoque hacia la mejora continua. ¿Por qué esta parte es importante? Yo una vez me encontré, por ejemplo, con un equipo que decía, buah, si es que nosotros ya hacemos todo bien, es un así, perfecto. Os pongo como equipo ejemplo, espejo de toda la compañía. ¿Por qué? Porque yo tengo una serie de datos que tengo aquí, una serie de información que a mí me está diciendo totalmente lo contrario. Aunque vosotros os penséis o tengáis la sensación de que sois muy buenos, no lo sois tan buenos. Por lo tanto, ¿qué hice yo? Ahí empecé simplemente con esos radiadores de información a mostrar una serie de gráficas en los cuales estábamos viendo unos puntos a mejorar. Entonces, ¿qué queremos fomentar? La mejora continua. No quiere decir que lo que vayamos a hacer lo vamos a hacer bien todo a la primera. Ojalá fuese así. Pero hay que ir poco a poco conociéndonos. Es decir, cuando empieza un equipo, poco a poco tiene que mejorar. Yo hace poco en el cliente he empezado con un equipo nuevo, llevamos pues un poquito más de un mes y medio rodando y poco a poco estamos engranando mucho mejor esa maquinaria. ¿A través de qué? Pues de información que les doy, de una serie de radiadores, de una serie de roadmap, etcétera. Entonces, a partir de ahí, poco a poco, tanto la parte de negocio como la parte de diseño como la parte de ingeniería, empiezan a ir más de la mano. Ya no empezamos a trabajar tanto en sí, sino empezamos a hablar más como si fuésemos un equipo. Y estamos viendo qué poder mejorar. Estamos viendo que podemos mejorar mucho mejor la predictibilidad de un roadmap de un trimestre. Pues vamos a ver qué podemos hacer, simplemente mostrando datos. Otra cosa que nos va a ayudar a conseguir, pues va a ser la mejora de la coordinación. Es lo que os estaba comentando antes de los silos. ¿Por qué? Porque es decir, no vale que la compañía empiece a perseguir una serie de objetivos a través de la estrategia y que los proyectos o los equipos a la hora de realizar lo que tengan que realizar vayan hacia otro lado. Por lo tanto, tendríamos ahí un problemón de coordinación. Es decir, la empresa espera
conseguir una serie de objetivos, ya se verá cómo se tiene que medir, porque eso hay muchas veces que ver de qué manera lo medimos, pero los equipos o los programas están ejecutando algo diferente hacia donde debería de ir la compañía. Por lo tanto, con esto vamos a ayudar a ver de qué manera podemos mejorar esa coordinación. Fomentar la transparencia. ¿Esto por qué es importante? Porque normalmente no se es transparente. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchos equipos, y me los he encontrado muchísimos a lo largo de mi carrera profesional, de que las penurias prefieren taparlas. Y hay veces que es necesario mostrarlas, porque simplemente estamos a lo mejor mostrando un problema, no solo del equipo, sino un problema que es más endémico dentro de la compañía. Entonces lo que queremos es ser transparentes. Si vamos mal, vamos mal. Si vamos bien, vamos bien. Y si vamos regular, vamos regular. Ya sea respecto al proyecto, respecto al sprint, respecto al gran roadmap de alto nivel que están manejando justamente la gente de portfolio, hay que fomentar esa transparencia. Yo me he encontrado a directores que mentían en reuniones de dirección general simplemente por poder salvar su culo. Y eso no vale. ¿Por qué? Porque no estamos siendo transparentes, no estamos mostrando una realidad. Y aquí lo que queremos son, sobre todo, información que sea empírica, datos empíricos, sean totalmente objetivos, nadie pueda discutir esos datos que están ahí. Los datos están ahí, lo que hay que hacer es ver de qué manera tomamos la mejor decisión para a partir de ahí tomar las mejores acciones para mejorar esos objetivos a los que vamos enfocados. También hablaba de que la información fluya tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, es decir, yo me he encontrado en empresas grandes, incluso medianas, de que hay una estrategia que está buscando la compañía, que quiere trabajar, pero no cala a todos los empleados, no llega a todos los empleados. Pero eso sí, se les pide compromiso. Entonces, eso es un problema de coordinación, no, ya es un problema de comunicación. Por lo tanto, ¿qué queremos? Que la información fluya tanto de arriba abajo como de abajo arriba. Es decir, esa parte top-down o bottom-up. Es decir, que los equipos puedan lanzar información que tienen de cómo van, de cómo va el proyecto, de cómo está trabajando el equipo, en qué punto está el equipo, etcétera, etcétera, hacia arriba, y que desde arriba también esa información fluya hacia abajo. ¿Por qué? Porque puede haber un cambio de prioridad a la hora de trabajar. Por lo tanto, ese cambio de prioridad tiene que calar hacia abajo. Y desde abajo deberían de ver si es factible, no es factible, de qué manera pueden realizar para volver a subir esa información hacia arriba. Entonces es lo que queremos constantemente. Entonces con una sala Ovella nos va a ayudar muchísimo a que esa información fluya. Porque vamos a tener una gran serie de datos de los diferentes niveles que hay dentro de la compañía. Y van a estar metidos esos roles ahí. ¿Por qué? Para tomar decisión. Me vais a escuchar mucho el tema de decir toma de decisiones, pero es que es necesario que cale. Porque las decisiones no solo las toman 2 o 3, las toman varias personas de diferentes niveles viendo qué es lo mejor. ¿Vale? Y va a mejorar la comunicación a través de un entorno que facilite la conversación de las diferentes partes implicadas. Vuelvo a decir lo mismo. La jerarquía va a existir y va a seguir existiendo. Pero queremos que se mejore esa comunicación que hay. No vale que porque es mi jefe yo ordeno y mando. No vale que yo, para poder salvar mi culo, no muestre justamente el cómo va el equipo o cómo va el proyecto o qué serie de impedimentos estamos teniendo o si teníamos algún riesgo a la hora de ejecutar el proyecto, no plasmarlo. Eso no vale. Entonces, por lo tanto, vamos a levantar la alfombra, vamos a ver qué es lo que hay ahí y a partir de ahí vamos a ver cómo trabajamos esa información. Entonces ya veis que justamente el objetivo que está persiguiendo la sala Ovella no es solo un objetivo, sino que implícitamente estamos trabajando muchísimos más. Entonces nos tenemos que quedar con eso, de qué es una sala Ovella, habéis visto qué es lo que es y qué objetivos persigue, porque con esto vamos a tener muchísimo ganado, porque este va a ser nuestro foco a la hora de crear una sala Ovella. ¿En qué está basada una sala Ovella? Pues justamente os voy a hacer un poquillo de spoiler antes de meternos a ello. No sé si conocéis el ciclo de Deming, ese famoso plan Duchecat, pero está basado en ello.
¿Por qué? Porque es que al fin y al cabo es lo que hay que seguir. Se planifican cosas, se realizan, se chequean y se toman acciones respecto a ese chequeo. Y así constantemente. No vale pensar que tenemos siempre la caja de Pandora, que la abrimos y tenemos siempre la gran solución. No. Hay veces que hay que ver, nos planificamos algo, lo realizamos, empezamos a chequear a la hora de realizarlo o cuando se lo entregamos a un cliente y a partir de ahí volvemos a valorar justamente ese chequeo y vemos que podemos volver a planificar. Por lo tanto, en eso está basado una sala Ovella. Os traigo aquí el ciclo de Deming, por si no lo habéis visto alguna vez. ¿Por qué? Porque es necesario que lo tengamos un poquito grabado a fuego. Es decir, se divide en estas 4 partes. Se empieza justamente por la parte del plan. Seguimos por la del do, luego por la del check y luego por la del add. Entonces aquí vamos a ver qué es el ciclo de Deming. Primer punto, plan. Es decir, planificar. Aquí, ¿qué se hace? Se establecen los objetivos, se planifica la estrategia para lograrlos. Y a partir de ahí, pues eso, pues se identifica, se definen claramente esas necesidades y se establecen unas metas y un plan de acción. Por lo tanto, tenemos un plan a ejecutar. Seguidamente, ¿qué se hace? Empezar a ejecutar ese plan. Se empieza a implementar ese plan de acción que se ha definido justamente en la parte de plan y a partir de ahí se llevan a cabo pues todas las actividades que haya que realizar. Es decir, si lo que queremos es construir una app, pues bueno, pues empezaremos poco a poco, a lo mejor no a construir toda la app, pero a lo mejor sí un MVP. ¿Para qué? Para verificar cuanto antes si esto realmente es lo que quieren los usuarios o no. Ejemplo, el Candy Crush. El Candy Crush cuando se creó no es lo que veis ahora, hoy en día, el Candy Crush. Se hizo poco a poco se iban dando pequeñas actualizaciones, iban viendo si realmente eso el usuario le valía o no le valía y a partir de ahí volvían a chequearlo y actuaban frente a eso. Por lo tanto, volvían a planificar una nueva serie de acciones para otra vez implementarlas, para otra vez verificar con esos usuarios. De esa manera fue creciendo el Candy Crush hasta que fue lo que fue y lo que sigue siendo hoy en día. Porque no hay juego que haya durado más en el tiempo ahí, justamente en ese top, por lo menos por la parte de mobile, y que haya hecho tanto boom en ese momento. La parte de verificar, es lo que os estaba comentando justamente, se evalúa y se verifica el resultado de esa ejecución, es decir, pues hacemos lo que tengamos que hacer, lo ponemos en producción justamente a los usuarios y a partir de ahí empezamos a evaluar, se verifica todo ese resultado, se empiezan a comparar esos datos, ¿vale? Que teníamos en una etapa anterior con los objetivos y las metas establecidos anteriormente. Entonces empezamos a chequear, esto ha estado bien o esto no ha tenido tan impacto, por lo tanto, después de ese chequeo que haremos, actuar frente a ello, ¿vale? Así que aquí justamente en esta parte de check se analizan esos resultados. Y luego en la parte de add justamente se van a tomar acciones basadas en los resultados obtenidos en la etapa anterior. ¿Por qué? Porque está muy bien chequear, pero hay que tomar acciones. ¿Qué acciones vamos a tomar? Pues mira, pues sería mejor empezar a lo mejor a hacer un brainstorm para intentar lanzar esta parte nueva justamente de esta app para a partir de ahí ver cómo lo acoge justamente el tema de todos los usuarios. ¿Por qué? Porque no vamos a construir algo muy grande y que luego nos lo tiren abajo los usuarios porque realmente no lo van a realizar. Por lo tanto, si os dais cuenta, siempre estamos en esa mejora continua, siempre planificando, ver qué podemos hacer, lo hacemos, chequeamos, por lo tanto, luego tomamos acciones basadas justamente en ese chequeo. Pues en eso está basado justamente la sala Ovella. Ahora, ¿cómo llevamos la sala Ovella teniendo claro que es el ciclo de Deming? La parte de plan, ya entendiendo que era justamente la parte de plan, aquí ¿qué vamos a poner? Pues una información sobre los objetivos a alcanzar de la compañía, cuáles son las áreas implicadas en dichos objetivos, una serie de roadmap. ¿Por qué? Porque ya empezamos a planificar, ¿vale? Después, ¿qué hacemos? Hacer. Después de planificar, empezamos a realizar. Por lo tanto, en el plan actual, con una vista a lo mejor trimestral del trabajo en curso de los equipos, empezamos justamente a realizar lo que habría que realizar. Es aquí donde los equipos están trabajando diariamente, donde actualizan el estado y la evolución, el tema de dependencias, riesgos, impedimentos, etcétera, etcétera.
Chequeamos con qué. Son las métricas de negocio centradas en todo para y por el cliente. Es decir, siempre foco en cliente. ¿Por qué? Porque son lo que nos van a ir chequeando muchas veces si esto es útil o no es útil para ellos. Todo producto que se realiza es para un cliente, no es para nosotros. ¿Vale? Por lo tanto, esto consiste en que tanto la dirección, que es la parte de negocio, como los equipos, puede ser más de desarrollo, pueden saber en todo momento la situación existente que hay en la empresa respecto a los productos que estamos trabajando. ¿Vale? Y luego la parte de actuar, aquí se muestran los impedimentos surgidos, qué causas, qué evolución de esas mejoras, qué propuestas realizadas y acciones a corto, medio y largo plazo. Empezamos a actuar respecto al chequeo de lo que hemos estado realizando que previamente teníamos planificado. Se toman acciones y a partir de ahí volvemos a planificar. ¿Vale? Entonces, para que veáis cómo poco a poco empieza a casar ese ciclo de Deming con esa sala ovella que queremos construir justamente entendiendo bien los 3 niveles que tienen las compañías. ¿Qué información se muestra en una sala ovella? Ahora iremos viendo justamente qué tipo de información debería de ir en una sala ovella. Pero antes de nada, ¿vale? Lo que es importante que empecemos a entender, tiene que abarcar todo el end-to-end. No nos vale una ovella de la parte de equipos o no nos vale una ovella de la parte de programas o simplemente de la parte de portfolio. No tiene sentido ninguno que lo tengamos de esa manera. No. ¿Por qué? Porque queremos ver todo el end-to-end. Queremos ver cómo los objetivos estratégicos que tiene la compañía para realizar una serie de proyectos, cómo impactan esos proyectos con una serie de presupuestos que hay, cómo esos proyectos tienen unos roadmaps y cómo esos roadmaps quienes los ejecutan, los propios equipos. Por lo tanto, estamos empezando a trabajar todo el end-to-end de la compañía, desde la parte de portfolio hasta la parte de equipos. Entonces, eso es lo que tiene que abarcar una sala ovella. Hay que entender justamente esa parte. Hay que tener una visión end-to-end. Eso nos lo tenemos que grabar también a fuego. ¿Por qué? Porque de esa manera va a ser muchísimo más útil para el propósito de por qué estamos haciendo las cosas. Es decir, yo he llegado a ver proyectos en una aseguradora, los cuales había un gran presupuesto y como por lo menos el 50% de todos esos proyectos no casaba con ningún objetivo que la compañía buscaba a nivel estratégico. Por lo tanto, ¿por qué es necesario hacer ese proyecto? Tenemos que empezar a chequear si tiene sentido hacer eso o no tiene sentido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque queremos ver cuál es el roadmap, queremos ver cómo es el avance de esos objetivos, etcétera. Por lo tanto, tenemos que ver de qué manera chequea todo. Es decir, si hay una estrategia por parte de la compañía, queremos que empiece a calar por todos los lados de la empresa. Por lo tanto, esa estrategia, esos objetivos estratégicos que están marcados, tienen que empezar a empapar. ¿Qué sería lo más sano? Pues unos objetivos estratégicos marcados desde la dirección general, a partir de ahí que empiece la información a fluir hacia abajo. Y qué mejor que la gente que está abajo para saber qué es lo que habría que realizar para poder llegar a conseguir esos objetivos estratégicos. No vale que una persona diga, venga, pues vamos a hacer tal proyecto y tal proyecto. No tiene sentido. O sí tiene sentido, pero tendrá que chequear con la gente de abajo si tiene sentido o no, que son los que conocen el terreno de batalla. ¿Vale? Y, sobre todo, esa parte, la de que sirva como propósito de mejora de esos silos. Porque si no, estamos creando silos de información. No queremos que haya silos de información. Habrá información que, lógicamente, sea mucho más compleja, por no decir difícil, que llegue hasta el último mono de la empresa. ¿Por qué? Porque decir temas presupuestarios, temas de sueldos, por ejemplo, pues habrá cosas que son muy, hay que ser cuidadosos con esa información, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces la gente juega con el tema presupuestario, pues mira, pues yo por aquí saco una pequeña partida y esto me lo llevo, bla, 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 bla. Por lo tanto, queremos ser transparentes. Volvemos otra vez al tema de la transparencia. Entonces, como queremos ser transparentes en todos los 3 niveles que existen en las empresas, qué mejor que plasmar todo. Tema presupuestario, tema qué proyectos van enganchados a qué objetivos, qué presupuesto tienen, cómo vamos a ir gastando ese presupuesto que puede tener preasignado un proyecto, cómo poco a poco vamos a ir liberando esa preasignación presupuestaria.
¿vale? Por lo tanto, foco end-to-end, es decir, que abarque de la parte de portfolio, pasando por la de programas y terminando la de. Entonces, cuando comenzamos a crear una sala Ovella, pues esto es lo que os estaba hablando justamente de justamente qué 3 niveles hay. Es decir, está la parte de portfolio, que aquí es donde se encuentra información sobre la estrategia de la compañía, qué objetivos a nivel estratégico se están persiguiendo y de qué manera lo van a medir, qué valor aportado de todos esos proyectos que se pueden llegar a realizar aporta a la compañía. Hay diferentes ejes del valor aportado que podemos empezar a visualizar. Esa parte presupuestaria, es decir, no vale lanzar un presupuesto para un proyecto y que luego ese proyecto haga otra cosa diferente a lo que se había decidido en su momento. Yo eso me lo llevo a encontrar también y no tiene sentido ninguno. ¿Qué pasa? Que sin tener una sala Ovella, la información dejaba de fluir, por lo tanto, tanto de arriba abajo como de abajo arriba. Por lo tanto, había un limbo en el cual había gente que estaba jugando con ese presupuesto. Por tema de visibilidad, por tema de seguir siendo importante la compañía, pero no estaba alineado con la estrategia de la empresa. Luego, en esa parte de programa, ¿qué vamos a ver aquí? Pues vamos a ver un poco lo que es más el ROI de esos proyectos, ese roadmap, esa matriz de riesgos que debería de tener, esas dependencias, esos impedimentos. ¿Por qué? Porque están justamente en esa parte del medio, esa parte de middle management, que es necesario que se empiece a empapar de qué está sucediendo a la hora de construir cualquier producto por la parte de los equipos y cómo justamente esa gente que está en la parte de programa empieza a canalizar esa información hacia la parte de portfolio. Porque ahí están haciendo un poco de match entre la parte de equipo y la parte de portfolio. Por lo tanto, a la gente de portfolio no creo que sea necesaria esa información de cómo está trabajando un equipo o qué nivel de madurez tiene un equipo. O puede que sí, porque está impactando mucho en esos objetivos que tiene justamente la compañía. Por lo tanto, habrá que tomar una decisión. ¿Vale? Y luego la parte de equipos, pues este es el último nivel. Aquí es donde vamos a crear la base sólida de información. ¿Por qué? Porque hay que empezar siempre la casa desde abajo. Por lo tanto, monitorización de cómo se están construyendo las cosas, cómo vamos, cómo están trabajando los equipos, qué tipo de madurez están teniendo cada uno de esos equipos a la hora de trabajar, porque no es lo mismo, por ejemplo, yo hace 1 mes y medio empecé con un equipo. No es lo mismo cuando empezamos que ahora. Ya hemos empezado poco a poco a trabajar más como un equipo. Es decir, ahora mismo si empezáramos a sacar una serie de métricas, somos mucho más predictibles ahora que hace 1 mes y medio. Y no quiere decir que hayamos llegado al sumum justamente a nuestro máximo de información o de saber justamente cuánto nos podemos llegar a planificar, por poner un ejemplo. Pero estamos mejorando, estamos en pleno proceso, hemos tomado una serie de acciones y a partir de ahí, poco a poco, empezamos a mejorar esa predictibilidad. Entonces, ¿aquí qué va a haber? Pues va a haber una información de métricas de entrega y proceso, va a haber unas métricas de madurez, pongo madurez agile porque aquí, justamente la parte de transformación, a la cual me incluyo, tenemos que ver y saber leer esa información que tenemos, ya sea a través de gráficas, ya sea a través de roadmap, tenemos que ver muy bien qué está ocurriendo ahí, porque nuestro cometido es ir transformando la compañía. Entonces queremos que sean lo más predictibles posible, no queremos que sí, que el 1 más 1 igual a 2, ojalá fuese así siempre, ¿vale? Pero hay muchas cosas que suceden durante la construcción de producto o simplemente hay una sobreplanificación, entonces tenemos que saber leer esa información. Por lo tanto, en esta parte de equipo que va a haber, pues esas métricas de entrega y proceso, madurez, métrica de madurez agile, planes de mejora dentro de cada uno de los equipos, qué acuerdos de equipo hay. ¿Por qué? Porque a lo mejor simplemente, sí, trabajamos 8 horas al día, pero es que a lo mejor más de la mitad se nos está yendo en reuniones. Por lo tanto, a lo mejor la planificación de chuparnos el dedo a ver por dónde sopla el viento que hicimos en su momento, pues a lo mejor no es realista y tenemos que empezar a mostrar una realidad. Entonces aquí, la gente de transformación, tenemos mucho, mucho que decir. Te podemos ayudar muchísimo, tanto en la parte de equipos como en la parte de programa, como en la parte de portfolio. Pero vamos a empezar por la base, porque cuando la base la tenemos muy sólida, esa información, aunque a lo mejor no tan a detalle, sí que va a ser útil a nivel de programa. Entonces vamos a empezar siempre desde abajo. Así es como yo he empezado todas las salas Ovella que he empezado a construir,
y lo suyo es que haya una buena base. Siempre tiraremos algo de programa y de portfolio en el primer MVP que tiremos, porque es decir, no vamos a estar durante 1 año o 2 años creando una sala o bella y que luego no nos sea útil. Vamos a empezar de primeras a trabajar la parte de equipo y ya poco a poco vamos dando alguna serie de datos que pueden importar tanto la parte de programa como la parte de portfolio, ¿vale? Entonces es este tipo de información la que va en una sala o bella. Poco a poco iremos ahondando un poquito. ¿Por qué son tan importantes los datos y la información? Ya me habéis escuchado mucho el tema de gráfica, me habéis escuchado mucho el tema de información y el tema de toma de decisiones, ¿verdad? Pues vamos a seguir un poquito ahondando. ¿Por qué son tan importantes los datos? ¿Vosotros qué creéis? Si queréis podéis poner por el chat algún tipo de pregunta, si tenéis en cualquier momento, que yo la solvento en un momentillo, porque otra cosa no. Pero entender de qué es una sala of bella y qué necesidades tiene, lo tengo muy, muy empapado. Demasiado, creo yo. Entonces, ¿por qué son tan importantes los datos y la información? Pues para tomar una toma de decisiones correcta. Es así de simple. Es imprescindible tener un buen contexto para poder tomar esas decisiones. Si tenemos un mal contexto, tomaremos una mala decisión. Por lo tanto, eso cuesta dinero y cuesta tiempo. Y eso no es bueno. Entonces, para realizar una buena toma de decisiones por parte de todos, aquí ya empezamos a meter a todo el mundo, porque todos estamos implicados. Cada uno tiene una función diferente en el nivel en el que esté, pero todos estamos implicados. Es imprescindible tener un buen contexto y ese contexto lo vamos a obtener a base de reflejar datos que sean empíricos, datos totalmente objetivos, ¿vale? Y otro tipo de información relevante. Ahora vamos a ver qué hay que tener en cuenta justamente para esto, para que entendamos por qué es importante los datos y la información. ¿Qué hay que tener en cuenta? Los roles que están metidos en todo el proceso. Es decir, desde la parte de portfolio, desde la dirección general hasta el desarrollador que exista, tenemos que tener en cuenta ese tipo de roles. ¿Por qué? Porque ese tipo de roles, dependiendo de esas funciones que tengan o responsabilidades dentro de todo el end-to-end, va a tener una serie de necesidades. Y hay que entender ese rol, qué necesidad tiene. Puede que a veces nos vengan justamente con una necesidad muy ad hoc que puede que a lo mejor, en principio, no tenga sentido que esté en una sala o bella. Habrá que valorar si tiene sentido o no ese tipo de necesidades que están teniendo, por lo tanto, de información a poner justamente. Otra cosa, el tema de datos empíricos. ¿Por qué? Los datos no mienten, no valen sensaciones. Las sensaciones para otros. A nosotros lo que nos vale son los datos, y los datos no mienten. Vamos a quitar cualquier duda o creencia que pueda haber. No, es que yo creo que esto puede funcionar, vamos a ver si funciona o no funciona. Hagamos una pequeña POC y a través de ahí empezaremos a ver si realmente tiene sentido o no tiene sentido realizar algo. Yo he trabajado con equipos esa parte, el trabajar justamente una POC para ver si tiene sentido lanzar una nueva funcionalidad a los clientes. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa nueva funcionalidad a la hora de construirla puede tardarse 6 meses, pero a lo mejor una POC, simplemente con un test A/B que hagamos con una segmentación de usuarios, la podemos realizar en 2 semanas y podemos de primeras ver si eso les interesa o no les interesa. ¿Vale? Entonces queremos datos sobre los que poder apoyarnos y que sean, ante todo, objetivos, ¿vale? No valen datos sesgados. No vale hacer como muchas veces los telediarios, ¿vale? Que dan datos sesgados dependiendo de la creencia política, dependiendo de muchísimos factores. No, queremos datos empíricos y a partir de ahí entender ese contexto para tomar una buena decisión, ¿vale? Que hay que tener en cuenta también la combinación de la estructura. ¿Esto qué quiere decir? Pues es necesario que combinemos ese ciclo de Deming que estaba explicando antes con esa visión end-to-end que deberíamos de tener desde la parte de portfolio, ¿vale? De unos objetivos estratégicos hasta el último desarrollador y con la estructura organizativa que existe en la compañía. Es necesario que hagamos una buena combinación. Eso hay que meterlo todo en una coctelera, agitarlo bien y tener mucho cuidado, ¿vale? Con qué información ponemos, a quién le puede llegar a interesar, qué necesidades tienen esos roles dentro de ese proceso, qué serie de datos e información ponemos.
Y que hay que tener en cuenta también el tema de la información relevante. No todos son datos, ¿vale? Está todo el mundo acostumbrado y antes, por ejemplo, os estaba diciendo que era una sala o bella. Una sala o bella no solo son gráficas, ¿vale? Hay otro tipo de informaciones que pueden y seguramente ayuden muchísimo a una toma de decisión. Ejemplo, un roadmap. Si queréis volver a visitar cómo crear un roadmap, que justamente di yo personalmente en un Agile Kids, podéis visitarlo. Entonces, un roadmap es información relevante. Nos está dando la visión de a qué vamos a estar trabajando a lo mejor en este Q. Y si es un roadmap más de alto nivel, más de hitos o de funcionalidades, un poco a punto ron gordo a trabajar, ver cuál es qué es lo que nos va a deparar en el tiempo, a lo mejor en un año. O sea, ya me cuesta muchas veces creer un roadmap de un Q como para creerme un roadmap de todo un año. Pero es una información con lo cual empezamos a trabajar a lo mejor la primera vez que estemos haciendo un plan de negocio respecto justamente un producto nuevo a realizar. Entonces, puede que creamos que un roadmap es algo que está grabado a fuego. No. Los roadmaps son movibles, ¿vale? ¿Que deberíamos de tender a ser predictibles? Sí, pero hay veces que vamos a trabajar con funcionalidades nuevas que nunca hemos conocido, que nunca hemos trabajado. Por lo tanto, aunque yo piense que puede ir bien, también puede ir mal, ¿vale? O simplemente a mitad de roadmap, a la hora de construir un producto, puede que haya un cambio de prioridad. Que nos lo marquen desde arriba ese cambio de prioridad, con un sentido, dando unas razones del por qué habría que cambiar esa nueva prioridad, y a partir de ahí basculamos, abrazamos el cambio, es decir, es lo que hay, no están viniendo desde arriba tiene un sentido que a lo mejor se tome ese tipo de decisión, de cambio de prioridad. Por lo tanto, va a impactar en un roadmap, y ese roadmap se tiene que reflejar, por lo tanto, tendremos una nueva realidad en ese roadmap. Teníamos un roadmap tentativo si todo iba conforme debería de ir, pero si hay un cambio de prioridades o impedimentos que nos estamos encontrando que al principio no habíamos visto, lo que sea, ese roadmap hay que actualizarlo, porque eso nos va a dar una serie de información, una serie de contexto para poder tomar decisiones. ¿Vale? Seguimos. Errores comunes que se dan en una sala o bella. Yo me he encontrado de todo, la verdad. O sea, yo me metí en esto de la sala o bella porque soy un amante de los datos. Luego me hice amante de los datos y de todo tipo de información porque es necesario. Es necesario. Entonces, ¿por qué? Porque estaba viendo muchos errores. Se piensa la gente que a más información es mucho mejor, por poner un ejemplo muy tonto. Y no tiene por qué ser. Tenemos que ser precisos, tenemos que ser cirujanos con esa serie de información que plasmamos en una sala o bella, porque a partir de ahí no va a ser mucho más fácil. No por tener 1000 gráficas va a ser muchísimo mejor y lo tengo todo más controlado. Nos va a dar una falsa sensación de control. ¿Vale? Entonces vamos a ir viendo qué errores comunes se suelen dar en una sala o bella. Esto que os estaba comentando, el tema de exceso de información. Los datos y la información relevante pues debe ser la necesaria, ¿vale? No hay que poner ni más ni menos de lo que es necesario. Que en algún momento creemos conveniente añadir algo, efectivamente, trabajaremos también a modo MVP, diferentes evolutivos como se trabaja cualquier producto. No vamos a tardar 2 años o un año en crear una sala o bella, no, vamos a ir poco a poco, dando información, dando datos y poco a poco le iremos metiendo más capas a esa cebolla. ¿Para qué? Para que cojamos todo ese end-to-end. Pero lo que hay que tener mucho cuidado es con el exceso de información. Tiene que ser la necesaria y eficiente para su uso. Y pongo lo de eficiente, ¿por qué? Porque hay veces que se ponen mucha serie de datos que no ayudan en nada, ni te dan un contexto de nada, simplemente es información de relleno. Y lo único que hace es marear ese tipo de información. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? O por lo menos la gente de transformación, intentar filtrar lo que realmente es útil de lo que no. ¿Vale? Entonces, si tenemos mucha información, ¿qué estamos cometiendo? Estamos cometiendo un error, pero de los grandes. ¿Por qué? Porque el exceso de la misma implica ruido y esa falsa sensación de tener todo controlado. Yo me he encontrado con gente, ay, sí, tengo monitorizado todo el proceso, o todos los equipos, lo que están trabajando, todos los proyectos, sí, vale. ¿Y qué hacéis con esa información? ¿Entiendes lo que te pone ahí? No.
Simplemente con 2 o 3 preguntas vamos a ver si realmente es necesaria o no es necesaria esa información. ¿Vale? Tema del control de personas y equipos. Esto se suele dar mucho. ¿Por qué? Porque es decir, como la jerarquía sigue existiendo en las empresas y seguiría existiendo de por vida, ¿vale? Pocas empresas líquidas hay. Normalmente cada vez que empezamos a monitorizar cómo están trabajando los equipos, de qué manera podrían mejorar, etcétera, empiezan a atender el pensamiento de nos están fiscalizando. Entonces, hay que empezar a comentar de que esto nos tiene que servir como mejora continua. Hay que tener un mindset. Esto no es para un command and control. Y si vemos que esto se utiliza para un command and control, que empiecen a encenderse todos los warnings. ¿Vale? ¿Puede que a lo mejor un equipo no esté trabajando de la mejor manera? Sí. ¿Puede que haya personas dentro del equipo que lo que están haciendo es envenenar al equipo, por lo tanto se está retrasando ese proyecto? Es posible, ¿vale? Pero el principal objetivo no es controlar a las personas o a los equipos. Nos tiene que ayudar a realizar un buen seguimiento, a coger un contexto de un proyecto, de un equipo, de cómo vamos frente a unos objetivos, ¿vale? Pero hay que focalizarlo en el control de esas personas o de esos equipos, porque si no, vamos a perder ese gran objetivo que es la transparencia y la mejora continua. La gente va a dejar de ser transparente. ¿Por qué? Porque si yo muestro que vamos mal en roadmap o que un equipo se está sobreplanificando, por lo tanto está impactando justamente en el roadmap que tenían previsto, y a partir de ahí les meten una colleja, la gente va a dejar de ser transparente. Y es normal, se ponen a la defensiva. Por lo tanto, joder, si levanto la mano, digo tal y resulta que me llevo una colleja, pues para la próxima me callo. Y lo que no queremos es eso. Queremos que sea todo transparente, todo el proceso, ¿vale? Y el tema de la calidad de la información. Tenemos que ser conscientes de que lo que es una sala ovella es para tomar decisiones. Y como es para tomar decisiones, esa información tiene que ser fiable, tiene que ser veraz y tiene que estar actualizada siempre. No vale que se muestren datos de hace 2 semanas, porque eso ya es viejo, eso ya no nos vale, no es nuestra realidad. Es la realidad de hace 2 semanas. Entonces, ¿por qué nos ponemos tan pesados, por ejemplo, con los equipos? Cuando estamos con los equipos, conviene actualizar el estado de las historias y de las features. ¿Por qué? Porque es necesario que esa información esté actualizada, porque eso nos va a dar una serie de información de si vamos bien, si vamos regular, si vamos mal dentro de un roadmap que nos hemos marcado en un Q, por lo tanto, dentro de un proyecto que a lo mejor dura uno o 2 años, y eso cómo impacta frente a unos objetivos estratégicos que la compañía tiene. Por lo tanto, esa información, por favor, que sea siempre actualizada, que sea fiable. Me he encontrado con gráficas que, por ejemplo, estaban mal y estaba dando una falsa realidad que no estaba existiendo. O no se estaba monitorizando todo lo que se tendría que monitorizar. Por lo tanto, no teníamos todo el contexto. ¿Vale? Así que, por favor, que todo esté bien actualizado, que sea fiable esa información, independientemente si son unas métricas, un roadmap o lo que sea. Yo soy muy pesado con los equipos y con los programas diciéndoles, por favor, tener actualizado el roadmap, tener actualizado las historias, las features. ¿Por qué? Porque en cualquier momento alguien puede querer consumir esa información. Por lo tanto, tiene que estar actualizado. ¿Vale? Vamos al siguiente punto. Comencemos a crear una sala ovella. Vamos a ver poco a poco qué hay que tener en cuenta para crear una sala ovella. Ya nos estamos marcando un poco lo que es un contexto de qué es una sala ovella, qué información, qué roles, etcétera, etcétera. Pero vamos a ir poco a poco ahondando. Roles a los que va dirigido, ¿vale? Es el primer punto que vamos a tener que tener en cuenta. ¿A quién va dirigida esa sala ovella? No va al director general, no va solo al program manager, no solo va al product owner, o va solamente a los desarrolladores que están en los equipos o a la gente de transformación. No, va a las personas que creamos que son roles implicados en el proceso. Por lo tanto, habrá que empezar a oligear un poquillo, ¿vale? ¿Cuáles son esos roles que están implicados? ¿Por qué? Porque va a ir dirigido a ellos, porque son los que van a tomar decisiones. Entre todos se tomará una decisión, ¿vale? Entonces,
¿qué tenemos que hacer antes de comenzar a crear una sala ovella? Pues hay que crear una estructura de la misma. Aquí ponemos siempre la misma pirámide que habéis visto en los diferentes kits. ¿Por qué? Pues es que es en lo que nos basamos. Es una estructura más, ¿vale? Se puede dividir en diferentes estructuras, pero esto es una estructura más con la que vamos a trabajar. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar? Nos vamos a basar en cómo están estructuradas las empresas. 3 niveles, portfolio, programa y equipos. De tal manera que la información que vamos a poner justamente en esta sala ovella quede bien acotada a ese nivel donde es más importante, es decir, los roles que van a terminar utilizando justamente esa información. Hay que tener en cuenta, ¿vale?, que datos, ¿vale?, y eso lo iremos viendo más en la siguiente charla que dé sobre la sala ovella, porque vamos a ahondar en concreto de qué información es necesaria en un nivel y qué información es necesaria que esté en mi nivel y a lo mejor en el siguiente, en el que tengo más arriba. Porque va a ayudar a tener un contexto también, ¿vale? No vale decir que vamos mal en un roadmap si no tenemos un contexto de cómo está trabajando el equipo, en el punto que está, que nos estamos encontrando, etcétera, etcétera, ¿vale? Por poner un ejemplo. Entonces, vamos a tener acotada bien esa información a cada uno de los niveles. ¿Por qué? Porque es decir, un director general no se va a meter a una mega sala que puede ser tanto digital, ¿vale? Esa sala ovella, que yo son las que suelo trabajar, las salas digitales, como las salas físicas. Lo único que esa sala física, uno de dos, o metemos constantemente actualización de papeleo dentro, o tenemos monitorización en esa sala física de manera digital. ¿Por qué? Porque es decir, si tenemos programas, herramientas con los que poder trabajar, como por ejemplo es el Jira o por ejemplo es el ACBI, que nos va a ayudar muchísimo a crear una serie de gráficas, vamos a utilizar eso y lo tenemos de manera digital. No tiene sentido que vayamos actualizando un Excel, que imprimamos esa gráfica, porque puede que a lo mejor hoy justamente cierren el sprint los equipos, por lo tanto la información que empieza a mostrar una sala ovella está desactualizada, ¿vale? Entonces vamos a estructurar bien justamente primero la empresa, teniendo claro quién es portfolio, quién es programa y quién es equipo. Entonces, normalmente las empresas se estructuran de esta manera. ¿Qué se ve en la parte de portfolio? La alta dirección, pues es donde se toman las decisiones más estratégicas y grandes objetivos que tiene la compañía. Ya estabais viendo antes, que lo estaba comentando, el tema de cómo los objetivos estratégicos que tiene una compañía, cómo debería de ir calando hacia abajo. En esta parte aquí es donde se empiezan a tomar decisiones estratégicas de la compañía. Y cuando se toma una decisión debería de ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque queremos que todos los empleados estén implicados en qué vamos a hacer. Es decir, hay una serie de personas que toman una decisión estratégica, pero tiene que ser a modo Big Bang hacia todos los empleados, porque queremos compromiso por parte suya. Queremos que estén on flow, que estén metidos, ¿vale? Luego en esa parte de programas, pues es donde se comienza a enfocar justamente esa estrategia, esos objetivos que se persiguen desde la parte de portfolio, pues es que aquí se comienza a mascar un poco más. Es decir, venga, vale, con estos objetivos que tenemos, ¿qué podríamos llegar a realizar? Tú puedes tener como Program Manager, como Program Technical Lead, puedes tener una serie de creencias de hacia dónde deberíamos de ir, pero ¿con quién deberías de chequearlo? Uno, primero con la parte de equipos, que son los que realmente saben si se puede realizar, no se puede realizar, porque puede que una decisión que tomes estando en ese middle management en la parte de programas, puede que te estés haciendo un salto con tirabuzón invertido y doble mortal. Porque puede que no tenga sentido que se realice, puede que te pienses que sea la cojo idea, pero tus equipos te lo tiren hacia atrás porque técnicamente, tecnológicamente no se puede realizar. O porque cueste más caro el ajo que el pollo, por lo tanto, eso que tú dices que se puede realizar es mucho más complejo de lo que a priori parece, ¿vale? Entonces, agentes de programas van a empezar a aterrizar un poco esa estrategia, esos objetivos, ¿con quién? Con los equipos. ¿Y esos equipos quiénes son? Pues son los encargados de crear esos evolutivos, esos productos que van a hacer que se pueda llegar a conseguir esos objetivos. Ejemplo, yo cuando estuve trabajando en un periódico en la parte de desarrollo, nosotros mismos incluso tirábamos ideas. ¿Por qué? Porque nos sentíamos uno más de esa estrategia, de esos objetivos que se marcaban. Por lo tanto, nosotros teníamos un product owner
pero nosotros también lanzábamos ideas. Esas ideas se pasaban por un triaje y a partir de ahí, eso, ¿quién lo valoraba? La parte de programas. Y si era factible que se realizara, esa gente de los programas lo llevaba a la alta dirección, para que vieran cómo nosotros desde la parte de equipos estábamos tan implicados o más que la alta dirección o la gente de programas, porque la gente de los equipos tiene muchísimo que decir respecto a viabilidad de proyectos, respecto a si tiene sentido ir por este camino o por el otro, o si técnicamente se puede realizar o no se puede realizar. ¿Vale? Entonces hay que estructurar bien esos niveles entendiendo justamente todo este procesito. Entonces, por lo tanto, es importante tener bien identificados esos roles. Ahora ya hemos pasado de nombrar dónde se toman las decisiones, justamente cómo se van bajando esa estrategia, esos objetivos y los encargados de crear esos evolutivos y productos. Vamos a poner nombres a esos roles. Están los CEOs, los CEOs, los CMOs, los CFOs, los CIOs, los CTOs, bla, 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 bla. En la alta dirección hay mucho rol metido, todos importantes, ¿vale? Ahora veréis por qué. Y aquí en verdecito estáis viendo un EAC, es el Enterprise Agile Coach. Es gente de transformación metida en la alta dirección. ¿Por qué? Porque la transformación hay que velar tanto por la parte de portfolio como por la parte de programas como por la parte de equipos. Entonces, justamente en alta dirección vamos a tener un rol metido ahí. En la parte de programas, ¿quiénes están? Están esos program managers, esos program technical lead, que son los que empiezan a recibir un poco esos objetivos o estrategia por parte de la alta dirección y ven qué es posible realizar. ¿Con quién lo va a ver? Pues lo van a ver justamente con esos product owners que están en la parte de equipos, con esos technical lead, con esa gente de desarrollo. Aquí veis que la parte de programas está justamente otro rol puesto en verdecito de transformación, los Agile Coach. Es decir, los Agile Coach tienen que ayudar a aterrizar esa estrategia de la mejor manera posible. Hay diferentes herramientas con las que poder trabajarlo, no todos a través de roadmaps, ¿vale? Si hay que utilizar el Business Plan Canvas, pues lo vamos a realizar. Si hay que hacer un Inception, se va a realizar para ver qué sí vamos a hacer y qué no vamos a hacer, ¿vale? Aquí empezamos poco a poco a mascar esos objetivos que vienen desde la alta dirección. Y en la parte de equipos, pues tenemos esos Product Owners, esos Technical Lead, esa gente de desarrollo y los Scrum Master. Están aquí puestos también los Scrum Master porque, es decir, están metidos dentro del sistema, somos parte del sistema. Yo hay veces que digo, somos entrenadores de todo un sistema. Normalmente, ¿vale? Nos acoplamos a un sistema, aterrizamos ahí como paracaidistas y en el momento en el que caigamos es bueno porque a partir de ahí empezamos a realizar transformación. Pero sí que estamos metidos un poco, por no decir mucho, en todo ese proceso end-to-end. ¿Por qué? Porque nosotros, a través de herramientas, de la facilitación, de diferentes maneras, vamos a ver de qué manera vamos llevando a la compañía a otro punto. Ejemplo muy tonto. ¿Por qué hay un Enterprise Agile Coach? ¿Por qué hay un Agile Coach o un Scrum Master en cada uno de esos programas? Imaginad que tenemos una estrategia de la compañía, ¿vale? En el cual se pueden poner 6 titulares. Pues queremos llegar a esto, queremos hacer tal, queremos conseguir tal. Ese Enterprise Agile Coach debería de poder velar de alguna manera porque, primero, eso se empieza a comunicar hacia abajo. Segundo, que se trabaje de la mejor manera en esa parte de portfolio con esos roles implicados. Entonces, tenemos que tener identificados bien esos roles. ¿Por qué? Porque habrá gente de marketing, gente de operaciones, habrá gente de estrategia, habrá gente de sistemas de información, habrá gente de tecnología. Entonces, habrá gente de recursos humanos. Tenemos que meter a todo el mundo en el mejor canuto respecto a sus objetivos y con las mejores herramientas para poder trabajar esos objetivos. ¿De qué manera vamos a medir que estamos consiguiendo un objetivo? El cómo vamos. Si hay que tomar alguna decisión de cambio de rumbo a mitad de año porque no se están consiguiendo los resultados esperados. Esos KR, esos Key Results. Entonces, por eso está metido un Enterprise Agile Coach en la parte de alta dirección. Porque de esa manera ayudamos a enfocar todo el end-to-end. Luego, seguidamente, los Agile Coach, hablando también con el Enterprise Agile Coach y viendo que aterriza de esa parte de estrategia, empiezan a mascar un poquillo más esos objetivos. ¿Vale? ¿De qué manera podríamos ver
qué podemos realizar para conseguir esa serie de objetivos y cómo vamos a medir que llegamos a esos objetivos. Pues bueno, pues se puede hacer a través de Inception, de diferentes dinámicas, diferentes herramientas, y a partir de ahí, ¿cómo empezamos a ver que eso es viable o no es viable? Aterrizando a la parte de equipos. Por lo tanto, para que veáis que una estrategia de transformación engancha estos tres niveles siempre. Habrá veces que la transformación la empecemos por la parte de programas, o por la parte de equipos, o por la parte de portfolio, o por diferentes niveles a la vez, ¿vale? Pero sí que hay que tener en cuenta esos roles de transformación, porque puede que ellos estén viendo algo, o puede que la compañía esté realizando un ejercicio que no sea el más adecuado o que no sea lo mejor para que ayude a conseguir esos objetivos. Por lo tanto, estos roles son importantes. Todos los que estáis viendo normalmente están metidos dentro de las compañías. Los roles de transformación no suelen estar en todas las compañías. Ya poco a poco, con el paso del tiempo, sí que empezamos a ser uno más, pero cuesta mucho, ¿vale? Entonces, por lo tanto, tenemos que tener bien identificados estos roles porque van a tener una serie de necesidades, ¿vale? A ver qué tipo de información vamos a necesitar meter en la sala ovella para dar de comer a todos estos pollitos que existen, ¿vale? Por lo tanto, la sala ovella sirve también para la gente de transformación, ¿vale? Áreas a las que pertenecen los roles a los que va dirigido. ¿Por qué pongo esto? Porque hay veces que sí, nos hinchamos a poner justamente esta pirámide, estamos ya poniendo nombre justamente a esos roles, pero lo que queremos sobre todo es empezar a ver también qué áreas están implicadas. ¿Por qué es necesario ponerlo? Porque hay veces que se nos olvida todos. Está la parte de operaciones, la parte de marketing, la parte de finanzas, el tema de sistemas de información, de tecnología, de comunicaciones, de transformación digital y también la patita Agile está ahí metida, ¿vale? Entonces, ¿qué información debe de ir justamente en una sala ovella? Va a depender de los roles que estén implicados en todo el end-to-end. Pero normalmente, ¿vale? Una empresa con la dirección general justamente en el centro empieza a partirse de esta manera en diferentes áreas. Por lo tanto, vamos a tener que meter información de este tipo, de operaciones, de marketing, de finanzas, ejemplo tonto, como un proyecto de una nueva app, ¿vale? Llega una parte que la lleva justamente a operaciones, cómo se va a hacer ese canal de comunicación de este producto que estamos creando frente a todos los usuarios, qué presupuesto tiene asignado este proyecto a realizar, ¿vale? Para que veáis que ya simplemente con este pequeño ejemplo empezamos a coger tres áreas diferentes. Por lo tanto, va a ser necesaria una serie de información de gráficas, ¿vale? Una serie de alrededores de información que hable de estas áreas también. Porque es necesario. No se nos olvide que las empresas están compuestas como están compuestas. Por lo tanto, no hay que obviar esta división, ¿vale? ¿Qué necesidades tienen estos roles? Pues vamos a ir viendo un poco esas necesidades. Vuelvo a plasmar aquí justamente los roles que estaban implicados. Aquí vemos al CEO, que es el máximo exponente, ¿vale? Al COO, al CMO, al CEO, al CTO, al Enterprise Agile Coach. Entonces, en esta alta dirección van a tener una serie de necesidades en concreto. Es decir, a un CEO no le interesa a lo mejor cómo está trabajando un equipo, cómo están trabajando todos los equipos que hay. Pero a lo mejor sí que le interesa una información más compilada respecto a cómo están los equipos dentro de la empresa. Porque eso le va a dar un contexto. Puede que no necesite ir al detalle de cada uno de esos equipos del contexto que tenga cada uno, pero sí necesita un termómetro, ¿vale? Por lo tanto, algo que podemos estar tirando por la parte de equipos, de, por ejemplo, el nivel de madurez que tienen los equipos, ¿vale? Respecto a metodologías ágiles. Entonces, esas métricas de madurez agile puede que le interesen a la alta dirección. ¿Por qué? Porque les va a ir mostrando cómo justamente los equipos van evolucionando con el paso del tiempo. Por lo tanto, cómo de fiable a lo mejor esa predictibilidad de proyectos, respecto a objetivos que perseguimos, respecto a cómo medimos, vamos a ir afinando mucho más todo.
pero ellos tienen una serie de necesidades que son diferentes a las que puede tener un program manager o que puede tener un product owner o un technical lead dentro de un equipo, ¿vale? Entonces tenemos que entender qué necesidades tienen cada uno de estos roles. Vamos a empezar a hacer un poco acopio de necesidades. También la parte de transformación tenemos mucho que decir aquí porque puede que tengan una serie de necesidades estos roles, pero que todavía no lo sepan. ¿Y cómo puede ser eso, Rubén? De que tengan una serie de necesidades y que todavía no lo sepan, porque son unas necesidades que todavía no han saltado a la palestra, pero simplemente por el devenir de cómo está yendo la compañía, la empresa, de cómo están yendo los equipos, cómo están yendo los programas, puede que sea necesario que tengamos que poner una serie de información para empezar, por ejemplo, a zarandear la colmena. ¿Qué quiere decir eso? A intentar ir un pasito más allá, un pasito más grande más allá, un nuevo nivel de madurez, de mindset. Por lo tanto, algo que a lo mejor a un program manager no le puede interesar, a lo mejor es necesario que empecemos a mostrar esa información porque nosotros sabemos que tarde o temprano no van a tener esa necesidad. Pero hay que esperar el momento idóneo para mostrar esa necesidad. ¿Vale? Entonces hay que entender justamente qué necesidades tienen y a partir de ahí eso nos va a marcar qué tipo de información hay que añadir en la sala OBEI. ¿Vale? Hay que tener eso en cuenta. Ejemplo. En la parte de portfolio, ¿vale? Información sobre la estrategia de la compañía, presupuestos, objetivos que se persigue, valor aportado, estado de los proyectos, etcétera. Es decir, al nivel de portfolio se va a necesitar una serie de información más a punto ron gordo, ¿vale? O más detallada dependiendo justamente de qué en concreto, ¿vale? Para hay que entender justamente qué es lo que se mueve a nivel de portfolio. A nivel de programas, ¿qué es lo que se mueve? Pues justamente pues información del ROI de un proyecto, de a qué aporta, qué no aporta, etcétera, el roadmap que tiene, una matriz de riesgos, una serie de dependencias, impedimentos, etcétera, etcétera. Y por la parte de equipos, pues vamos a necesitar una información sobre métricas de entrega y proceso. Esto que suena algo pequeñito, tiene mucha chicha. Las métricas de entrega y proceso, no lo podéis ni imaginar, ¿vale? ¿Por qué? Porque el tema de predictibilidad, porque hay que entender que, por ejemplo, los sprints que trabajan los equipos son compromisos de entrega, ¿vale? No vale planificar y si no entregamos 3/4 de lo que nos habíamos planificado, no pasa nada. Sí, señores, sí pasa. Sí pasa. Yo simplemente mostrando esta pirámide y haciéndoles entender cómo, por ejemplo, una mala predicción o una mala planificación en el tiempo durante varios sprints, cómo impacta en un roadmap, cómo impacta en unos objetivos que persigue una compañía, ahí es cuando se dan cuenta de que son parte del proceso. Hay veces que el silo no les hace ver más de, mira, yo estoy metido en este cubículo, estoy aquí con mi equipo trabajando y soy un mero desarrollador. No, no eres un desarrollador más. Queremos que seas un desarrollador comprometido, no queremos un picacódigos. Queremos gente que tiene líneas de código pero que estén implicados con la causa, con qué objetivos están persiguiendo. ¿Vale? Entonces, justamente esas métricas de entrega y proceso nos van a hacer medir cómo están trabajando los equipos, por lo tanto, cómo de fiable son esos roadmaps que tenemos, por poner un ejemplo, ¿vale? O cómo vamos avanzando en esos key results respecto a qué objetivos en concreto estamos buscando. ¿Qué más se puede mostrar en la parte de equipos? Pues tema de métricas de madurez agile, es decir, un equipo cuando comienza, yo estaba poniendo un ejemplo antes, hace un mes y medio comencé con un nuevo equipo. Ese nuevo equipo, ¿vale? Estaba la patita de negocio, la pata de ingeniería, es decir, de tecnología y la parte de diseño. Al principio cada uno iba a su bola, directamente. ¿Qué estaba pasando? Que nadie estaba haciendo un poquito de pegamento. Entonces yo simplemente poniendo una serie de inputs, poniendo una serie de razones, monitorizando ya algo de primeras, empiezo a hacer de que poco a poco empiecen a jugar ya como hermanos. Antes cada uno salía un poco por la tangente, ahora empiezan a trabajar todos más codo con codo. Estamos ganando en compromiso, estamos ganando en coordinación, estamos ganando en predictibilidad respecto a un roadmap. ¿Vale? Y a partir de ahí, cómo esa información va fluyendo. Hoy, por ejemplo, tuvimos una reunión con Portfolio. En Portfolio ya estábamos diciendo con qué estábamos y que
respecto a lo que quedaba de Q, que queda justamente un mes, qué podíamos llegar a entregar y qué no entregar y en qué punto estábamos. Eso hace un mes y medio no se podía ni decir, porque cada uno iba tirando por un lado. Había una serie de compromisos adquiridos con la gente de portfolio, sin saber muy bien si se podía realizar o no se podía realizar. Y justamente en el cliente, pues trabajando a través de una serie de métricas, a través de un roadmap y un poco de predictibilidad y un poco de mejora de planificación, como poco a poco vamos enfilando de mejor manera cómo está avanzando el equipo. Por lo tanto, hay unas métricas de madurez agile. Hace un mes y medio éramos de una manera, ahora somos de otra. ¿Por qué? Porque hemos establecido unos planes de mejora, unos acuerdos de equipo, cada cuánto nos juntamos, quiénes vamos, qué objetivo tiene cada sesión. A partir de ahí, qué métricas durante la construcción estamos teniendo. ¿Estamos estimando de la mejor manera? No, estamos estimando como equipo, cada uno un poco a su bola. Venga, vamos a trabajar un poquito esto. ¿Por qué? Porque tenemos que dar un sentimiento de equipo, de que todos remamos en la misma dirección, no que cada uno va buscando un poco su sabes a quien pueda. ¿Vale? Entonces, estas son las necesidades que tienen los diferentes niveles dentro de la compañía. Entonces, a partir de ahí, vamos a ver qué tipo de información pondremos ahí. Eso lo veremos, vuelvo a repetir, de manera más concreta en la siguiente charla que dé sobre la bella, porque ahí vamos a afinar bien qué métricas, qué información, de qué manera mostramos unas dependencias, de qué manera mostramos unos riesgos, qué es importante en esos riesgos, esos presupuestos, cómo enganchan con los proyectos a realizar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito de qué necesidades tienen en la parte de portfolio, ¿vale? O sea, con lo que quiero que os llevéis sobre todo es una gran base de qué es una sala o bella, qué factores hay que tener en cuenta, qué errores, qué roles son los implicados, qué paso a paso deberíamos de seguir antes de empezar a crear la primera información a mostrar una huella, ¿vale? Entonces, la parte de portfolio, estrategia de la compañía, esto es lo que os estaba hablando antes, ¿vale? Pero vamos a empezar a desmenuzar un poquillo esto. Es importante que la estrategia que tenga la empresa sea accesible por todos. Esto lo estaba comentando antes. ¿Por qué? Porque si no, a la gente no la vamos a tener comprometida. Vamos a tener meros ejecutores, pero no pensemos que tenemos a la gente comprometida con la causa. ¿Eso en qué va a ayudar? Va a ayudar a una visibilidad del hacia dónde vamos. Yo como empleado de esta empresa me gustaría saber hacia dónde vamos. Yo sé con lo que estoy ahora, pero no sé cuál es el objetivo que está persiguiendo la compañía. O yo puede que tenga una idea que mi empresa está persiguiendo un objetivo y puede que esa idea pueda llegar a aportar a ese objetivo. Entonces, por lo tanto, esa estrategia tiene que ir calando en cada uno de los niveles. ¿Vale? Entonces, aquí de primeras, en la parte de portfolio, esa necesidad que tienen es de estrategia, de objetivos, de cómo todo lo que se está realizando impacta en esos objetivos estratégicos que existen. Siguiente punto, objetivos que se persiguen. ¿Qué pasa? Que a raíz de esa estrategia que se marca una serie de objetivos, ya sean anuales, trimestrales, puede que sean ambos, ¿vale? Y eso nos va a servir un poquito de antesala de qué proyectos se van a realizar en el tiempo. No todos los proyectos empiezan en el mismo momento, no todos los proyectos comienzan en enero, porque cada empresa, su año de trabajo comienza de manera diferente. Por ejemplo, en el cliente, pues puede que lo hagamos de manera anual. En algunas compañías he visto que después de vacaciones de verano es cuando empieza su año, realmente. ¿Vale? Por lo tanto, ahí se empieza a majar un poco la estrategia y los objetivos y ya se va empezando a enfocar todo para que en Q4 empiece todo, ¿vale? Entonces, esos objetivos que se persiguen, ¿vale? A raíz de esa estrategia, vamos a ver de qué manera es más factible. A lo mejor de primeras es mejor que lo hagamos de manera anual y luego poco a poco empezamos a aterrizarlo de manera trimestral y cómo luego ya podemos hacer ambos, ¿vale? Habrá que ver cuál es la mejor manera dependiendo del punto en el que esté la empresa. Tema de valor aportado, es decir, esos proyectos que se realizan para conseguir una serie de objetivos, ¿vale? Se deciden realizar y es necesario ver qué valor aportan desde diferentes ejes. En la siguiente charla veremos justamente qué diferentes ejes pueden existir para los proyectos que nos ayuda a tomar una decisión de si este proyecto lo realizamos o no lo realizamos. Si tiene sentido realizarlo o no, contra qué impacta, contra qué objetivos, contra qué valor. ¿Vale?
de los diferentes ejes que podamos ver. Tema presupuestario. Esta parte se maneja muchísimo en portfolio, ¿vale? La guita es lo que siempre manda. Pero no lo es todo, ¿vale? Entonces, con esos proyectos que se realicen hay que monitorizar cuánto presupuesto tienen asignado esos proyectos. Ejemplo, a mí una vez en un cliente me dijeron, Rubén, es que en tal programa me han dicho que van a realizar tal proyecto, este proyecto cuesta X millones de euros. ¿Qué pasa? Que es que estoy viendo que durante el tiempo, en estos 6 primeros meses, todo lo que han realizado no tiene nada que ver con lo que dijeron que iban a realizar. Yo le puse un ejemplo muy tonto. Es mira, ¿tú qué has hecho? Darles un presupuesto. Vale, y tú se lo has dado. Perfecto. Yo te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Tú imagínate que llaman a tu puerta y tú miras por la mirilla y sabes quién es la persona que está al otro lado de la puerta. Pero tú, sin preguntar qué quieren o qué no, tú has abierto la puerta y se te han metido hasta dentro. Y se te han metido hasta el frigorífico y están desvalijando el frigorífico. Eso es un ejemplo de lo que tú has hecho. ¿Por qué? Porque no estás teniendo un control de ese presupuesto. Tú simplemente les has dado una serie de dinero fiándote de que eso se iba a realizar y eso no vale. No estamos siendo transparentes. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí cambió un poco todo. Cambió la manera de ejecutar de ese director y de ese programa. ¿Por qué? Porque no se estaban siendo transparentes. Se estaba gastando una serie de presupuesto y no era un moco de pavo lo que se estaba gastando, eran alrededor de entre 3 y 5 millones de euros. Y simplemente por no monitorizar qué se estaba realizando, contra qué presupuesto se tenía asignado o cómo esa preasignación presupuestaria poco a poco vamos liberando ese presupuesto trimestralmente, que lo que hayamos gastado, etcétera, se estaba dando por hecho que se estaba realizando algo que lo que dijeron al principio que se iba a realizar y luego realmente no estaba siendo así. Por lo tanto, hubo un problemón, se solucionó, es lo bueno, simplemente monitorizando qué se estaba realizando, cuánto presupuesto ya tenía asignado y qué lo que se llevaba gastado, simplemente mostrando eso y qué se estaba realizando frente a qué objetivos, todo de un vuelco. Para bien, porque a raíz de ahí se tenía más claro qué se debería de realizar. ¿Vale? Y tema del estado de los proyectos. ¿Por qué? Porque es decir, o sea, arriba en la parte de portfolio no tienen tanta necesidad de ver con qué historia está tal equipo. No tiene sentido. Quieren tener un estatus, un termómetro de cómo vamos. Pues mira, porque estamos justamente con esta funcionalidad, vamos a medirlo, estamos encontrando esta serie de impedimentos. Quieren simplemente información, quieren un poco de termómetro de cómo va todo. Veremos, ¿vale? En la siguiente charla cómo podemos monitorizar ese estado de los proyectos y que no hace falta que tengamos una reunión para ver cómo va, sino simplemente teniendo una monitorización de una manera en concreto, podemos ver cómo van esos proyectos. ¿Qué es necesario tomar una decisión? Señores, nos vamos a la sala Ovella, empezamos a ver el estado de ese proyecto, en qué punto estamos respecto al roadmap, presupuesto, bla, 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 y se tomará una decisión si se tiene que tomar una decisión. Si es simplemente monitorización y reporting, señores, daremos cosas para que ese reporting y ese exceso de reuniones que se da para hacer reporting vaya disminuyendo. ¿Vale? La parte de programas. En la parte de programas justamente vemos ya el aterrizaje de esa estrategia, de esos objetivos y vamos a empezar a tangibilizar más que hay que realizar. Por lo tanto, aquí que nos empezamos a encontrar roadmaps. Esos roadmaps tienen que estar tanto a alto nivel, ¿por qué? Porque va a ser necesario por la parte de portfolio, como a un nivel mucho más definido del QNE que se está trabajando. Es decir, no hay que pedir, oye, mira, empezar a desmenuzarme justamente lo que vas a trabajar en este producto, en este proyecto, de aquí hasta final de año, porque es que eso es mentira. O sea, si ya cuesta de por sí ver cómo es un roadmap de un Q, es ciencia ficción pensar que ese roadmap que tenemos de todo un año es fiable. ¿Vale? Yo siempre he dicho, digo, me creo un roadmap de 3 meses, a 6 meses ya me cuesta, pero de un año para mí es ciencia ficción, lo siento mucho, son mentiras. ¿Podemos tener algo a alto nivel? Sí. Ya veremos el que en concreto podemos llegar a tener a alto nivel que nos vaya ayudando a enfocar cada uno de los Qs que vamos a ir trabajando. ¿Vale? Tema de impedimentos. Puede que existan impedimentos en los proyectos a realizar o puede que no, pero hay que poder visualizarlos.
¿Por qué? Porque no valen las creencias. No vale el, ay, yo creo que puede llegar a ocurrir, o es que está ocurriendo esto y que eso se quede en un silo porque lo sepa simplemente el program manager, pero no lo sepa la parte de portfolio y a lo mejor es necesario que ese impedimento lo tenga. Porque imaginar, por ejemplo, muy tonto, una licencia, ¿vale? A lo mejor simplemente el renovar una licencia o una herramienta o cambiar de herramienta puede impactar de lleno contra los objetivos que persigue una compañía. Y a lo mejor tenemos un gran impedimento, es que no sabemos en qué herramienta vamos a realizar esto. Y es un ejemplo muy tonto, pero hay miles de ejemplos que podría llegar a dar respecto al tema de impedimento. Tema de dependencias, es decir, no todo el trabajo que realizan los equipos lo realizan solo ese equipo, es decir, el equipo de tal programa va a hacer solo esto y ellos solitos y de manera totalmente independiente lo pueden realizar. Habrá veces que sí, habrá veces que no. Lo más normal es que se implique a más de un equipo para realizar un proyecto. Eso es lo más realista. Por lo tanto, ¿qué tenemos que monitorizar? Esas dependencias. ¿Por qué? Porque impactan en un roadmap. Ejemplo tonto. El equipo A va a hacer una funcionalidad, imaginad, ¿vale? Un login, y necesita un API. Y ese API, justamente cuando pone el usuario y la contraseña y le dan a logar, tiene que hacer una llamada a API para ver justamente si ese usuario y contraseña concuerda con algo que está en la base de datos y que nos devuelva un OK o un CAO. Pues ese API, imaginad que lo hace el equipo B. ¿Vale? Está el equipo A que va a realizar el login y el equipo B va a realizar el API. No podemos decir que una funcionalidad está totalmente realizada si el equipo B no ha entregado lo suyo para que el equipo A pueda terminar lo que tiene que terminar. Por lo tanto, hay que monitorizar esas dependencias porque nos va a marcar la realidad de un roadmap y cómo impacta en ese roadmap de cada uno de los equipos. Por lo tanto, habrá un equipo emisor de una dependencia, habrá un equipo receptor de esas dependencias y eso tiene que tener una monitorización. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a mostrar una realidad. ¿Vale? Y el tema de riesgos. Quien diga que un proyecto nace sin riesgos, una de dos. O no sabe lo que es un proyecto, o una de dos, o no sabe lo que es un riesgo. Porque no me creo, y lo digo así, y me juego un brazo y no lo pierdo, que exista un proyecto sin riesgo. Todos los proyectos tienen riesgos. Todos. Todos. Por lo tanto, habrá que ver cuál es la mejor manera de monitorizar esos riesgos. ¿Dónde lo veremos? En la siguiente charla de la ovella que tendremos dentro de 2 semanas. Entonces, a partir de ahí podremos ver qué acciones podemos realizar para mitigar esos riesgos. No quiere decir que lo podamos solventar, pero a lo mejor los podemos mitigar de alguna manera. Habrá que ver si son unos riesgos más tácticos, o operativos o estratégicos. Entonces habrá que valorar de alguna manera esos riesgos y habrá que visualizarlos, porque eso nos va a ayudar a tener una mejor decisión respecto a qué vamos a hacer, ¿vale? O qué decisión tomar. Entonces esto respecto a la parte de programas. Y ahora respecto a la parte de equipos, pues tenemos unas métricas de entrega y proceso. ¿Eso qué quiere decir? Os he estado haciendo un poquito de spoiler antes. Es decir, a medida que se van construyendo los productos, pues es necesario pues justamente tener una serie de métricas que nos ayuda a visualizar cómo estamos construyendo respecto a entrega, es decir, cómo están trabajando los equipos, respecto a lo que se están planificando, respecto a un roadmap, etcétera, respecto a la calidad, y traigo aquí la palabra calidad porque es importante, es decir, funcionalidad que se entrega que viene con bugs y vale que no somos máquinas pero somos personas, podemos tener bugs, pero que sean los menores posibles. Por lo tanto, tenemos que monitorizar la calidad, es decir, una funcionalidad que nos devuelve al día siguiente 12, 15 bugs, algo no hemos hecho bien. Y tenemos que tener monitorizado esos bugs, esa parte de calidad, por ejemplo, con el SonarQube, viendo que se está cumpliendo todo lo que se tiene que cumplir, con esa automatización de test. ¿Por qué? Porque a partir de ahí eso nos va a ayudar a ser más predictibles, a ver de qué manera estamos mejorando la manera de ejecutar los propios equipos a la hora de construir, ¿vale?
Tema de desperdicio también. Tendremos que ver, también tener monitorizado ese desperdicio que se está realizando. Entonces, de eso se trata el tema de métricas de entrega y de proceso. Por otro lado, métricas de madurez Agile. Esto lo estaba comentando antes. Un equipo cuando comienza debería de ir mejorando, o por lo menos para eso estamos los roles de transformación. Entonces, un Scrum Master tiene que velar porque esa madurez del equipo vaya mejorando, vaya subiendo poco a poco ese nivel. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, pues van adquiriendo esa madurez a la hora de trabajar, de ver su progreso, que pueden mejorar, que pueden reforzar respecto a lo que están realizando bien. Eso va a ser un punto clave para que sigan creciendo, es decir, ver que no somos lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque siempre hay áreas que mejorar dentro de un equipo a nivel de construcción de un producto, ¿vale? Entonces, y también respecto metodológicamente, que para eso estamos nosotros, la gente de transformación, como metodológicamente podemos ir metiéndoles un poquito más y otro pasito más y otro pasito más. Y llegará un momento de que un equipo sea muy maduro. Ejemplo, yo empecé en esto de la Agile siendo un desarrollador, dábamos una serie de estimaciones, al principio fallábamos con las estimaciones porque es normal, pero a medida que vaya pasando el tiempo, fue pasando ese tiempo y empezamos a estimar de una mejor manera, por lo tanto empezamos a ser más predictibles, por lo tanto esos roadmaps eran más realistas. Llegó a un punto de que en el equipo en el cual me encontraba ya ni estimábamos. ¿Por qué? Porque habíamos alcanzado tal nivel de madurez que simplemente diciéndonos qué es lo que querían, decíamos si entraba o no entraba dentro de un sprint o si respecto a un Q, todo lo que queremos realizar, si tenía sentido o no tenía sentido. Incluso dábamos posibles mejores soluciones o una mejor priorización respecto a esa madurez que habíamos cogido. Así que fijaos hasta qué punto es bueno tener también monitorizado a los equipos a través de la madurez Agile. Tema de planes de mejora. Pues justamente los planes de mejora son esas acciones que van sacando los equipos para ir mejorando respecto a lo que van saliendo justamente en esas retros, o podemos hacer una retrospectiva de sprint o retrospectivas de Q. ¿Por qué? Porque es necesario ir teniendo esos planes de mejora porque queremos que ese equipo vaya ganando en madurez. ¿Vale? Entonces también vamos a tener que monitorizar de alguna manera esos planes de mejora. Acuerdos de equipo. Aquí, pues es decir, ¿de qué habla? De cómo trabaja un equipo. Es decir, esos definitions ready que al principio marcamos y decimos, pues mira, pues esto realmente está listo para poder realizarse cuando está en este punto, en este punto, en este punto y cumple esto, esto y esto. O por ejemplo, cuando algo está realmente terminado, para nosotros, ¿qué es ese terminado? ¿Vale? ¿Qué reuniones vamos a tener? ¿Qué tipo de ceremonias? ¿Qué objetivos en concreto tiene cada una de esas sesiones? Si vamos a tener alguna sincro con la gente de programa, cada cuánto tiempo, cuál es ese delay que hay entre esa sesión y la siguiente, si tiene sentido o no. Entonces, todo eso es necesario que lo recojamos también. Esos acuerdos de equipo, acuerdos de programa que tengamos justamente dentro de este nivel. Entonces, con esto, ¿qué es lo que quería presentaros? ¿Qué información es realmente útil? ¿Vale? Este es el último punto que debemos de tener en cuenta antes de empezar a tirar cualquier tipo de información en una sala audilla. Volvemos otra vez a la diapositiva de antes, ¿vale? Aquí tiene que ayudar a esa información a tomar mejores decisiones. Pero ¿cómo sabemos si es útil o no una información en concreto que queremos poner en la ovella? Pues de una manera muy fácil. A través de hacernos una serie de preguntas. Es decir, ¿esta información ayuda a tomar decisiones? ¿O es simplemente información ahí puesta que no sirve para nada? Otra pregunta que podemos realmente realizar. ¿Esta información ayuda a enfocar mejor lo que estamos realizando o en la manera de construirlo? Porque si no ayuda a enfocar mejor o en la manera de construirlo o en la toma de decisiones, fuera. La información no es útil. ¿Vale? Por eso decía que el exceso de información no es bueno. Hay que ayudar muy bien si es útil o no es útil. ¿Es relevante o ayuda respecto a los objetivos y estrategias definidas por la empresa? Si no ayuda, puede que no ayude porque esté en un nivel en concreto esa información, pero puede que sea útil a un nivel más de programa si es una información, por ejemplo, que está en la parte de equipos o a nivel de portfolio.
pues a lo mejor ayuda a tener un contexto o a entender un punto en el que está la compañía o unos equipos. Pues habrá que ver si es relevante o no. ¿Vale? Otra pregunta. Hay información que solamente es relevante para el nivel en el que está, pero ¿puede ser interesante para el nivel superior? Esto es lo que os estaba comentando ahora. Es decir, siempre nos deberíamos hacer una pregunta porque lo que no queremos es tener información metida en silos. Tenemos que tender a tener una serie de información que ayuda en el nivel en el que está, pero que también pueda ser consultada de una manera, pues yo que sé, más trabajada o un poco más de alto nivel. Ejemplo, promedio de entrega que tienen los equipos en los sprints. No le vamos a mostrar en un año pues todo el promedio de entrega de cada uno de los sprints y que ellos empiecen a echar la cuenta a la vieja. No tiene sentido. Habrá que hacer un promedio de entrega que están teniendo en los últimos a lo mejor 6 meses. Porque a partir de ahí, ese contexto que tiene ese program manager o ese program technical lead va a ayudar a tomar algún tipo de decisión. Oye, mira, pues mira, estando el equipo en tal punto, tal cual, con este promedio de entrega, podemos decir de que este proyecto realmente es viable o no es viable realizarlo en este tiempo que nos están diciendo por la parte de portfolio. ¿Vale? Entonces nos tendremos que hacer esa pregunta. ¿Puede ser interesante para el nivel superior esa información que queremos poner? Entonces, con estas 4 preguntas, en principio deberíamos de poder sacar si algo es útil o está muy metido en un silo o realmente no sirve para una sala bella. Porque volvemos a decir de que esto tiene que servir para tomar de mejor manera decisiones entre todos los roles implicados. Y bueno, chicos, simplemente hasta aquí ya la charla de qué es una sala bella. Espero que por lo menos os hayáis llevado justamente qué es una sala bella, qué factores hay que tener en cuenta, cuáles son los posibles problemas, qué roles son los que están implicados o de qué manera comenzar a crear una sala bella antes de crear cualquier tipo de información para esa sala. Entonces espero que por lo menos hoy os hayáis llevado esto en concreto, os lo quedéis bien guardadito en el cerebro y dentro de 2 semanas, aunque haga un pequeño recap de lo que hemos estado hablando hoy, pero vamos a meternos más en meollo, vamos a meternos qué es necesario mostrar en concreto en cada uno de esos niveles y qué información puede ser útil para un nivel y para el que tiene por encima. ¿Vale? Entonces, aquí os muestro el Team Agile de Singular. Somos 3 locos que nos encanta el Agile, nos encanta el management, nos encantan las buenas prácticas, nos encanta la cultura, la transformación, nos encanta todo eso. Y como no, también los datos, que es con lo que venimos. Y la información. Entonces, cualquiera de nosotros 3, si tenéis cualquier tipo de duda, os podéis poner en contacto con nosotros y os solventaremos justamente cualquier dudilla que tengáis. Y nada, simplemente ya por último hablar de la siguiente charla que es el 29 de mayo, quien la da nuestro amigo Sergio González. ¿Por qué? Porque nuestro amigo Bob va a ser papi ya esta semana. Saludos para la posteridad. Siempre que quieras ver esta charla de nuevo mía, Bob, vas a ver que te estoy dando el último saludo antes de que nazca tu criaturilla. Y nada, la siguiente charla la da Sergio, estamos en un mano a mano, yo doy una, él da otra, yo doy una, él da otra. Así hasta que vuelva Bob de su paternidad, que bien merecida la tiene y no sabe lo que le espera. Entonces la siguiente charla es de Management 3.0, nos va a hablar Sergi de ese Delegation Radar, tiene una pintaza, porque yo ya lo he visto, y tiene una pintaza que no la podéis perder. Así que chicos, os espero en la siguiente charla de Management 3.0 y dentro de 2 semanas la siguiente de Ovella, ¿vale? Muchas gracias y un abrazo enorme para todos. Chao.